parte quiero que sea... Has puesto una rata genial. Si fuera otro me enfadaría, pero has cambiado el apellido y es una genialidad. Ay, no lo he visto. Gracias. Enhorabuena. Camarada. Camarada Bonet. Sí. No me extraña. Estos correctores ortográficos, si no los desactivas. Yo iba a poner, me ha hecho gracia cuando ha dicho Antonio lo de el decreto por el cual todas las localidades de España debían tener una calle dedicada a Ramón y Cajal. En principio mi idea de poner como título a lo que yo voy a comentar era decir que Ramón y Cajal algo más que una calle, porque yo tengo la sensación de que hoy día en el común de la sociedad española Ramón y Cajal ha sido una avenida. En mi pueblo hay una avenida que se llama así, sí, claro, en el tuyo y en todo, pero ¿por qué? A mí me han preguntado en clase, pero ¿era un señor o eran dos? A mí eso me revela. Y lo que más me revela, ya se lo comentaba Antonio, es que yo como biólogo, dando clases de biología en institutos, en todos los cursos, sobre todo, especialmente, bueno, nunca, desde que llevo trabajando, de hace unos 9 años, puedo contar con los dedos de una mano los libros de texto en los que me he encontrado la palabra, el apellido Ramón y Cajal. Es como si en Polonia no hablaran en la escuela, en los institutos de María Sklodowska, dicen ellos. Es algo incomprensible. Para mí, el Cajal, cuando a medida que lo he ido descubriendo, me he ido asombrando más. Y hasta llegar al punto de que para mí Cajal, ahora yo tengo claro que es uno de los más grandes científicos de la historia de la humanidad. Le comentaba a mi alumna, el Einstein de la neurociencia lo llaman. Para mí Cajal está por encima de Einstein. La influencia científica de Cajal es mucho mayor que la de Einstein. Pero todo el mundo conoce a Einstein. Y aquí, en su país, a Ramón y Cajal lo conocen muy poco. O por lo menos algo de su obra. Yo hablar desde el punto de vista más científico y luego ya, pues, compaginaremos algo de ciencia y filología, historia y demás, en lo que Antonio está mucho más puesto que yo, ¿no? Entonces, esto de descubriendo a Cajal, es decir, ¿qué hizo este señor? ¿Por qué he dicho yo la barbaridad que acabo de decir? Voy a intentar ser breve. Como bien dijo, decía él, sin narrar es placer, yo sería capaz de estar aquí hablando hasta que nos echaran de Ramón y Cajal, de su obra científica, de sus dibujos, de sus fotografías, de la influencia que ha tenido a todos los niveles, de lo que le costó ser reconocido mundialmente y de sus recepciones posteriores a raíz de la crisis del 17. Pero sin narrar es un placer, escuchar es paciencia y a veces molestia y desabrimiento, decía. Cajal empezó en tiempos jóvenes, no tenía, digamos, un espíritu de científico, era espíritu de artista, él quería ser artista, dibujante. Su pasión era el dibujo, pero su padre empeñó en que él tenía que estudiar medicina. Él debía procurarse una profesión que le diera una buena situación social y recursos para mantener la familia. Y el oficio de artista en todos sus ámbitos en aquellos tiempos estaba mal visto, ¿no? Entonces se vio forzado sin embargo, siempre fue aficionarse a la fotografía y hacer sus pinitos, y como en todo en lo que se metía, ponía tanta pasión que llegó a ser un fotógrafo experto, y de hecho, por suerte lo comentaremos luego, ¿no? Hasta qué punto llegó. O sea, si se hubiera dedicado exclusivamente a la fotografía, sería el padre de la fotografía moderna, seguro. Él hizo sus primeras fotografías, ya de joven. Luego se dedicó al cultivo del cuerpo hasta que descubrió que eso no era excesivamente bueno para el funcionamiento cerebral, el ejercicio intenso, excesivo,
tal y demás. Y Cándido, se dedicó al cultivo del cuerpo porque era un enclenque y los chavales de Ayerbe podían con él. Entonces empezó el cultivo del cuerpo y luego ya lo utilizó en más de una ocasión. En plan autodefensa. Además era un aragonés al más puro estilo clásico, el mito del aragonés rudo. Sí, como somos los aragoneses, ¿no? Efectivamente. Bueno, él no descubrió la histología hasta que estuvo preparando oposición a cátedra en las primeras ocasiones, en aquellas en las que casi sabía que no iba a tener éxito. Pero preparando esas oposiciones en Madrid descubrió que se empezó a interesar por la histología. En principio tuvo que hacer medicina, bueno, luego otra, pero no quería ejercer como médico, aunque ejerció tiempo, ¿no? Sobre todo una epidemia de cólera en Valencia y demás. Pero él encontró, ya que su padre trabajaba como profesor ayudante de anatomía en Madrid, encontró la ocasión de ayudarle a diseccionar los cuerpos a su padre y tomó la idea de que él podía compaginar su gran pasión, que era el dibujar las disecciones y demás. Cuando el profesor maestre de San Juan, catedrático, de los primeros catedráticos de histología Cándido, un poquito de morbo. Sí. Con 16 años, su padre le enseñó anatomía en Ayerbe y por las noches iban a capturar cadáveres. Exactamente. Un poquito de morbo, ¿no? Sí, es verdad, sí. Porque durante el verano, para que él estuviera bien formado en anatomía, su padre decidió que ese verano iban a trabajar en anatomía a tope y efectivamente iban por la noche a recoger cadáveres, sobre todo cadáveres, que son fundamentalmente huesos, al osario para aprender. Y de hecho, en el momento que conocía los recovecos del cuerpo humano al venir. Bueno, pues descubrió esto. Este señor que era no el único que tenía microscopio, pero sí el único que lo utilizaba. Y había publicado un tratado de histología, hasta que le llamó la atención, le enseñó preparaciones y aquello le ganó la partida a la anatomía macroscópica, con lo cual decidió enfocar su trabajo hacia la histología, es decir, la anatomía microscópica. Hasta tal punto que, como ya digo, puso todo su empeño, toda su pasión en ello y llegó al punto de hasta llegar a publicar su propia revista. Una copia del primer número, del 1 de mayo de 1888, de la revista trimestral de Histología Normal y Patológica, publicada por él y todos los artículos escritos por él. ¿No? Algo que no tuvo mayor repercusión, pero siguió avanzando y en esa revista empezó a utilizar los métodos que más en boga estaban entonces para el estudio del sistema nervioso. También se desvió y dijo, bueno, ¿qué es lo más importante y lo más desconocido, el campo más abierto para el estudio del sistema nervioso? El encéfalo de los vertebrados, incluso de invertebrados, ¿no? Entonces se centró en ello y empezó a utilizar las preparaciones, las técnicas que utilizaba un famosísimo entonces histólogo, el más prestigioso del mundo, probablemente, que era Camillo Golgi, el italiano Camillo Golgi. Seguro que recordáis algunos haber estudiado el aparato de Golgi en la célula, ¿no? Porque ese es uno de los descubrimientos menores de Golgi. Empezó a utilizar las técnicas de Golgi y vio que eso no era una maraña inextricable, decía, él hace un corte de médula, de lóbulo, de hipotálamo, del hipocampo, etcétera, por muy fina que sea, la tiñes con el sistema de Golgi y aquello es una selva impenetrable, decía él. Aquí no se puede diferenciar apenas nada, ¿no? ¿Cómo puedo yo entender cómo funciona esto? Tuvo la gran idea, dos grandes ideas. Primero, como hizo en fotografía, intentar perfeccionar los métodos existentes.
perfeccionó el método de Golgi a base de prueba y ensayo y consiguió hacer un nuevo método que él llamó, podría haberlo llamado método Tajal, pero en referencia a Golgi lo llamó un método de Golgi mejorado, consistía en una doble tinción tras un baño de ácido brómico, creo que era, y que comprobó que buena parte de los centros neuronales con esa tinción aparecían muchísimo más definidos que con la tinción de Golgi, de tal punto que podían ya eliminarse ciertas estructuras, como su pasión era el dibujo. Compró a base, como hizo toda su vida, un microscopio a base a costa de la economía familiar, un microscopio decente, monocular. Ya había microscopios binoculares, pero lo prefirió monocular para tener un ojo en el microscopio y el otro en la cuartilla, le iba dibujando lo que veía en el microscopio. Estos dibujos, este es de los más sencillos que se puedan ver, por eso lo he elegido, de sus más sencillos, pero tan ilustrativos y tan explicativos que, como diré luego, maravilló a la comunidad científica internacional, porque aquí él empezó a comprobar, si os fijáis, esta es una neurona, este es su axón, la extremidad por la que sale del impulso nervioso del axón, algo que también ideó Ramón y Cajal. Eso no, simplemente se atrevió a idearlo, es decir, probablemente esto es así. Posteriormente se descubrió que era así. Y aquí las dendritas, que si os fijáis, estas otras neuronas entran en contacto con las dendritas de la otra neurona, como esta, pero no se tocan. Si os fijáis, están separadas, ¿verdad? Pues eso fue una revolución. Eso fue romper un dogma inamovible, y era el reticularismo. Ya se había aceptado la teoría celular, los seres vivos estamos formados por células, pero hay una excepción. El sistema nervioso es algo tan complejo, morfológica y funcionalmente, es imposible que esté formado por individuos independientes. Es imposible. Eso funciona de una forma continua. Por lo tanto, es lo que se llama en biología un simplicio, es un conjunto de unidades, pero que están estrechamente unidas entre sí y no son independientes. Bueno, pues eso era un dogma que nadie se atrevía. Hubo alguna pequeña voz discordante, pero se acalló inmediatamente. Bueno, pues él intentó comprobar en sus dibujos que no se tocaban. No solo eso, veis aquí las conexiones en un corte de médula espinal, seguramente de ave, en el cual demuestra eso y otras muchísimas cosas que no voy a tener tiempo de contar, pero por ejemplo, que hay una serie de fibras que conducen el impulso nervioso hacia el encéfalo y otras que lo conducen desde el encéfalo hacia la médula y que luego salen de la médula, pero descubrió que hay neuronas como estas que conectan a unas neuronas a las que suben con las que bajan. Las interconexionan, es decir, hacen una especie de cortocircuito. De ahí dibujó él que venían los actos reflejos. Es decir, ahora, si aquí hay algo, hay agua hirviendo y yo meto un dedo, o hay aquí algo que está al rojo vivo y pongo así la mano, la quito antes de que mi cerebro se dé cuenta de lo que ha ocurrido. Y porque se establece ese cortocircuito que hace que una necesidad vital no es necesario mandarla al cerebro para que el cerebro decida qué es lo que hay que hacer, es evidente lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, este es un pequeño descubrimiento. Otro, como vio que estudiar el sistema nervioso, muchas partes del sistema nervioso, era tan complicado que incluso con su preparación mejorada de Golgi era dificilísimo, tuvo una idea que él dice que era lo más simple sentido común. De que, bueno, si la selva madura es impenetrable, ¿por qué